Esto es Equalízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos de Equalízate. Estamos de regreso aquí con otra emisión y estas son las noticias de hoy. Con motivo del cambio del semáforo de riesgo epidemiológico a color amarillo, publicado el día 21 de enero, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y teniendo como prioridad salvaguardar la salud de la comunidad tecnológica, el Tecnológico Nacional de México en Celaya determinó posponer el inicio de clases programadas para este 24 de enero al 08 de febrero del presente año, y con ello contribuir a un riesgo presencial seguro, tanto para estudiantes, docentes y sus familiares. Así que ya saben, amigos, no hay regreso a clases en esta semana y las vacaciones se extienden 2 semanas más hasta el 8 de febrero. Por otro lado, tenemos la convocatoria Conjunto Son Linces, la convocatoria a todos los alumnos del Tecnológico en Celaya para ser parte del conjunto Son Linces de esta casa de estudios. Si tocas instrumentos de aliento, cuerdas, persecución o cantas, puedes ser parte. Tener disposición para cubrir todos los compromisos que tiene el grupo, tanto locales, nacionales e internacionales. Ponte en contacto con su directora al correo alejandro.lopez@itcelaya.edu.mx. Convocatoria Aprende Japonés con Himawari. Las y los ganadores de la convocatoria Aprende Japonés con Himawari serán acreedores a clases virtuales del idioma y la cultura de Japón, las cuales se impartirán los jueves de cada mes hasta alcanzar 10 sesiones, comenzando el día 24 de febrero del año 2022 y tendrá una duración de 1 hora y media. El registro en línea de postulantes será habilitado del 13 de enero del 2022 al 4 de febrero del 2022. Las 14 horas o hasta alcanzar 120 candidatos, lo que suceda primero. Los interesados deberán registrarse por medio de la plataforma en línea, que es en Educafin, completar sus datos y organizar sus documentos legibles en formato PDF y cargarlas a la plataforma. Tenemos una convocatoria del 2022 para formar parte del Ballet Folclórico del Instituto Tecnológico de Celaya. Los requisitos son gustos por la danza folclórica y las tradiciones de México, ropa cómoda apta para desarrollar una sesión de 3 horas de danza, calzado de danza folclórica, actitud positiva para desarrollar técnicas de danza para un entretenimiento físico, danza clásica, danza contemporánea y jazz. Disposición total para cubrir con los compromisos que tenga la compañía durante el 2022. Funciones locales, regionales, nacionales e internacionales. En esta sesión se trabajará con todas las medidas de salud frente al COVID-19. A todos los interesados confirman con un mensaje a la cuenta de Facebook Ballet Folclórico del Instituto Tecnológico de Celaya o un correo a palacio.lopez
itzelaya.edu.mx. Aviso plataformas UVES. Se les informa que la activación de la fecha escolar será a partir de la primera semana de febrero, ya que esté consolidada la matrícula de alumnos inscritos vigente que se registre para este trámite, por lo que se les pediremos estén al pendiente de sus sistemas UVES en esas fechas. Por el momento no se encuentran convocatorias activas. Estén pendientes de esta página, ya que aquí se dará a conocer las becas para este semestre, enero-junio del 2022. Innova Tecnológico 2022. Los invitados a partir en el evento de innovación 2022 del Tecnológico Nacional de México, retomando el ENEITOT, ahora llamado Cumbre Nacional P Desarrollado Tecnológico, Investigación e Innovación para mayores informes en itzelaya.edu.mx o en la página de Facebook CIE Itzelaya. Beca Santander Tecnológica. Es una vocatoria que consiste en una beca del 70% en el curso de programa Web Full Start de Digital House, en donde podrás aprender a programar páginas web desde cero, a dominar el front-end y back-end de un sitio web, usando las mejores prácticas y conocidas y pensando como un programador. El beneficiario será responsable de abonar el pago restante de la beca, equivale al 30% del montón programado, siendo este un total de 13.800 pesos mexicanos, que podrán pagar en hasta 12 cuotas sin intereses. Este programa está dirigido al público en general, interesados en desarrollar completamente en programación Web Full Stack. Y eso sería todo, amigos, por el día de hoy para las noticias aquí en Igualízate. Nos vemos en el siguiente bloque y síganse cuidando de esta pandemia. Amigos de Radio Tecnológico de Celaya, es un placer estar con ustedes el día de hoy en esta emisión más de Igualízate, en este espacio que hemos preparado para la divulgación científica. Y bueno, pues el día de hoy nos complace presentar al invitado que tenemos el día de hoy para que nos platique pues más acerca de los proyectos de investigación que está ejecutando actualmente. Contamos con la presencia del doctor Guillermo González Alatorre, profesor investigador del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, pues para que nos platique un poco más acerca de su trayectoria académica, de los lugares y las instituciones en las cuales ha trabajado y ha estudiado, vamos a pasarle el micrófono a continuación. También saludo con mucho gusto a nuestra compañera Jessica González, quien va a estar también a lo largo de esta entrevista pues con nosotros. Doctor Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Cristóbal. Antes que nada, gracias por haberme invitado a esta entrevista de Ecualízate. Es una buena oportunidad para nosotros como investigadores, pues darnos a conocer ante la población, ante toda la población de Celaya y más allá, y también a los alumnos del Tecnológico de Celaya y de las instituciones de educación pues que se encuentran en Guanajuato y en otros estados cercanos. Sí, mira, bueno, voy a iniciar diciéndote mi trayectoria profesional. Yo estudié Ingeniería Química Industrial en el Tecnológico de Celaya. Posteriormente hice la maestría en Química Inorgánica en la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Posteriormente hice el doctorado en Ciencias en la Universidad de Salamanca, España. Después, unos años después, hice una estancia de investigación en Bielefeld, Alemania, en donde en Bielefeld, Alemania, lo que hice fue la determinación del mecanismo de formación del hollín. El hollín que se pega en las paredes debido a la combustión de la gasolina del tráfico. Los alemanes están muy interesados en mantener las ciudades limpias. Hay mucha cantera en Europa, en Alemania. Entonces han tratado de ver la forma de combatir ese problema, ¿no? El problema del hollín pegado en las paredes. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a Bielefeld, Alemania, y hacer un estudio acerca de la formación del hollín, ¿sí? Eso fue, pues ya hace varios años, saliendo casi del doctorado. Después me fui a hacer esos estudios. Y como resultado de esta estancia después del doctorado, postdoctoral, digamos, se publicaron 3 artículos. Nos fue bastante bien porque sí determinamos el mecanismo de la reacción y ya es más susceptible a que posteriormente se bloquee la formación del hollín si se conoce el mecanismo de la reacción. Unos años después me fui a hacer otra estancia de investigación también, pero esta vez fue a Australia, a la ciudad de Adelaide.
En Adelaide estudié también, bueno, ya no es estudiar, sino es trabajar realmente, también en la cinética de combustión de hidrocarburos, también con la misma intención de bloquear la formación del hollín. Lo que se hace es tener una flama de combustión de la gasolina, y se va tomando muestras de diferentes partes de la flama, fíjate. O sea, hay un instrumento que es capaz de tomar pues, muestras y analizarlas en el momento. Es un espectrómetro de masas de combustión, ¿sí? Acoplado a un instrumento que toma muestras de una flama. Entonces, de esta manera obteníamos las composiciones en diferentes partes de la flama, y a partir de esta información que obteníamos del espectrómetro de masas, podíamos encontrar el mecanismo de la reacción, y te digo, ya después, posteriormente, se trata de eliminar una de las etapas elementales del mecanismo. O sea, fue muy, muy similar a lo que hice en Alemania, y también obtuvimos resultados bastante buenos, ¿no? Fueron, creo que, 2 artículos que se publicaron ahí. Posteriormente hice otra estancia, esta vez fue en Francia, en la ciudad de Estrasburgo. Esta vez no fue acerca de la cinética de combustión de hidrocarburos, sino que esta vez la investigación estuvo centrada en determinar trazas de compuestos tóxicos en el vino tinto. Ustedes saben que el vino tinto en Francia pues es toda una institución del país, es prácticamente una identidad que tiene Francia, y entonces están muy interesados en que todo lo que se produce de vino ahí cumpla exactamente con las características de seguridad que debe de tener el vino. Entonces, últimamente nosotros en México, aquí en el Tecnológico, habíamos visto que en el vino tinto se pueden producir, generar durante el proceso de fermentación, se pueden generar nitrosocompuestos y furfural. Estos 2 compuestos son altamente cancerígenos en concentraciones no muy altas, ¿sí? O sea, se necesita poco para que corra peligro la gente, ¿sí? Pero hasta la fecha no se ha detectado que en el vino tinto sea realmente peligroso. Sin embargo, se debe de tener un método para determinarlo, para cuantificar la cantidad de esos compuestos tan tóxicos que se encuentran en los vinos, ¿sí? Ahorita vas a ver que posteriormente lo hicimos también en el tequila, ¿sí? En esta estancia en Estrasburgo fue exclusivamente al vino tinto. Obtuvimos también algunos resultados muy positivos en cuanto a la técnica, ¿sí? Afortunadamente, los resultados, las cantidades encontradas fueron en trazas que no representan ningún peligro para la gente que toma vino tinto, ¿verdad? Desde luego. Imagínate el problemón que sería, ¿no? Con lo que toma la gente vino en Francia. No hay ningún peligro, pero sí encontramos una metodología, digamos, muy sencilla, también con un espectrómetro de masas. Igual que en las otras 2 universidades que estuve, en Bielefeld y en ¿cómo se llama? Y en Adelaida, en la Universidad de Adelaida en Australia, usamos un espectrómetro de masas, pero en este caso es en fase líquida. Los otros 2 fue en fase gaseosa, ¿sí? Después también hice, las estancias eran de 1 año, ¿eh? También es conveniente que te comente, estas 3 estancias que hice en el extranjero fueron de 1 año, y en España fueron de 3 años, 4 años, perdón, cuando hice el doctorado. Estuve un tiempo en Inglaterra también, trabajando sobre el mismo tema, pero fue un tiempo relativamente corto. O sea, mi doctorado estuvo básicamente en España, pero ya estando en España también tuve que ir a Inglaterra, a la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra, para colaborar en el mismo proyecto que era de la Comunidad Europea. Bueno, también hice una estancia corta en Nueva Zelanda, en la Universidad de Christchurch. Aquí en esta Universidad de Christchurch, en Nueva Zelanda, vimos la formación de los nitrosocompuestos a partir de sus componentes. Estos nitrosocompuestos son unos productos tóxicos que ya están muy bien identificados
en Norteamérica, o sea, en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, toda la gente, bueno, la mayoría de la población sabe el peligro que representan, porque estos productos se forman en el estómago a partir de dos compuestos que podemos ingerir muy frecuentemente, ¿sí? Estos compuestos son los nitritos y las aminas. Los nitritos se encuentran en los conservantes, en el jamón, por ejemplo. Los nitritos le dan ese aspecto rosado y fresco al jamón, ¿verdad? Los nitritos por sí mismos son muy buenos porque conservan el jamón y evitan la formación del Clostridium botulinum, que es una bacteria peligrosísima en los embutidos. Si no tuviéramos ese conservador, sería un problema muy fuerte, ¿sí? Lo que pasa es que el nitrito en sí mismo no es perjudicial, pero si al mismo tiempo comemos pescado, atún, ciertos medicamentos, carnes asadas, que traen aminas o amidas, entonces en el estómago se nos forman los nitrosocompuestos, porque en el estómago nosotros tenemos un pH de 3 y es el pH ideal para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces esta reacción nosotros la estábamos llevando a cabo afuera, estudiándola cinéticamente para encontrar el mecanismo de la reacción, ¿sí? Eso lo empezamos en Nueva Zelanda y ha sido tema, una de las líneas de investigación que he seguido yo durante muchos años en el tecnológico, ¿sí? Esa es mi trayectoria profesional, pues han sido varias estancias en el extranjero, como puedes ver, pues he pasado prácticamente 8 años en el extranjero y pero también en el tecnológico, he hecho mucha investigación, estoy actualmente en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, tengo aproximadamente 47 artículos publicados y 60 tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Ahora les voy a platicar de lo más, bueno, que yo creo que debe ser muy importante para ustedes, muy interesante, que es la investigación, las líneas de investigación que he seguido aquí en nuestro tecnológico, ¿sí? Primero les voy a describir lo de la cinética en fase líquida, que es prácticamente lo que he hecho durante más tiempo y lo que me ha dado mejores resultados. Como te decía, en la fase líquida, la cinética en fase líquida ha sido de la formación de los nitrosocompuestos, de las nitrosoaminas o nitrosoureas. Se han hecho experimentos con animales de laboratorio y se ha visto que con cantidades muy pequeñas generan cáncer en el tracto digestivo, ¿sí? Con cantidades muy pequeñas. Y ha habido casos de asesinatos en Europa, que la gente está muy bien informada de estos productos, en donde pues han asesinado a gente, en que le han dado los nitritos y las aminas en forma separada para generar los nitrosocompuestos, ¿sí? Es la única prueba que tenemos que también los humanos somos igual de susceptibles a la formación de los nitrosocompuestos que los animales, ¿sí? Además, pues en el cigarro también se encuentran las nitrosaminas y ustedes saben lo cancerígeno que es fumar, ¿no? También generalmente las cantidades son muy pequeñas, pero si se está fumando frecuentemente y si la persona tiene cierta predisposición al cáncer pulmonar, pues de ahí vienen los resultados, ¿no? De tanta gente que le da cáncer, pero hay otra que no, ¿sí? O sea, es un poco como el COVID. Hay gente que tiene pues una cierta tendencia a receptores, no sé cómo explicarlo yo, no es mi área, pero puede darles cáncer con cantidades muy, muy pequeñas, ¿sí? Entonces, aquí en el Tecno empezamos por hacer análisis de los jamones. Acuérdense, el problema es el nitrito que se encuentra como conservante y que ya no se usa en Norteamérica, ya se han sustituido los nitritos como conservantes por este problema, pero por sí mismos no representan un problema en sí mismos, sino por la combinación, ¿sí? Entonces, lo que han hecho es mejor sustituirlo por otros tipos de conservantes, estos que son tan necesarios, los conservantes en los embutidos. ¿Sí? No es que se eliminen, que se quiten completamente, porque vendrían otros problemas,
sino que se sustituyen por otros que a lo mejor no son tan baratos ni dan tan buen aspecto a los embutidos. El nitrito tiene la característica del color rosado que le da al jamón, la frescura que se ve en los jamones. Nosotros nos pusimos a analizar, primero que nada aquí en el tecnológico, pues cómo andábamos del uso de los nitritos, y nos quedamos sorprendidos. En la comunidad de la Organización Mundial permite máximo 150 partes por millón. Nosotros nos encontrábamos del orden de 300, 400 partes por millón que se usaban de nitritos en nuestros jamones. Y no necesariamente los más baratos eran los que tenían más, ¿eh? Jamones caros, porque hicimos el análisis, una tesis de eso precisamente, y jamones inclusive caros, nos dimos cuenta que tenían una cantidad muy, muy grande de nitritos, más de lo necesario, ¿sí? Y luego, por otra parte, pues las aminas, las ureas, esas no las podemos evitar porque están en el pescado. O sea, el olor característico del pescado es por las aminas, ¿sí? Y las carnes también lo tienen, aunque no en cantidades tan grandes, ¿sí? Pero las carnes lo tienen, ¿sí? A la hora que nosotros de alguna manera llegamos a combinar los nitritos con estas aminas o amidas que vienen en los alimentos o en los medicamentos, pues tenemos un riesgo fuertísimo de que vamos a generar los nitrosocompuestos adentro en nuestro estómago, en nuestro tracto digestivo, y que puede ser el inicio del, ¿cómo se llama?, del cáncer, ¿sí? Estos nitrosocompuestos, imagínense que son como, estos nitrosocompuestos lo que hacen es que al estar en el medio ácido, se parten, ¿sí?, en radicales alquilo que se introducen en el ADN. Haz de cuenta como si metiéramos unas flechas en el ADN, así se adhieren, de tal forma que ya no pasa la información genética a través del ADN en forma correcta, y es el primer síntoma de cáncer, ¿sí? Si la información no está pasando correctamente por estos iones alquilo que provienen de los nitrosocompuestos, pues da lugar a que se forme un tumor, ¿sí? A que se pierda el control en la producción de las células, y es el cáncer a nivel atómico y molecular. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, había que evitarlo, hay que evitarlo, y una forma de evitarlo es hacer estudios cinéticos para encontrar el mecanismo de formación. Acuérdense, algunos de ustedes han llevado clase conmigo y se acuerdan de lo que consiste, es estar haciendo estudios cinéticos, ¿sí? Viendo la formación a través del tiempo, ¿sí? Tener datos de tiempo contra concentración para poder encontrar la velocidad de reacción y encontrar el mecanismo que corresponde a esa velocidad de reacción. Si tenemos el mecanismo es una serie de etapas elementales, ¿sí?, a nivel atómico y molecular que ocurren, que dan como resultado la reacción que se observa macroscópicamente. Entonces, si nosotros de alguna forma una de estas etapas elementales la bloqueamos, ya no se va a formar el producto, ¿sí? Entonces, es bien importante que conozcamos el mecanismo de formación de estos nitrosocompuestos para bloquearlos. Pues nosotros, hay muchas aminas, nosotros nos hicimos análisis de muchas de ellas, estudios cinéticos, y bueno, hemos publicado muchos artículos, alrededor de 35, yo diría, y han estado involucrados pues como 35, 36 alumnos de licenciatura, maestría, doctorado en esta línea de investigación. Es básicamente con la que inicié, porque en el tiempo que yo llegué al tecnológico del doctorado, pues no teníamos los equipos que tenemos ahora, ¿no? Teníamos un espectrofotómetro, como los que tenemos en físico-química, ultravioleta visible, y afortunadamente estos compuestos, el producto de estos compuestos, absorbe en 249 nanómetros. Entonces, podíamos seguir la reacción muy bien desde el principio hasta el final, porque el coeficiente de extinción molar de estos productos, de los nitrosocompuestos, es muy alto. Entonces, acuérdense de la ley de Beer-Lambert,
que nos relaciona la concentración con el coeficiente de extinción y con la absorbancia. Entonces, con muy poquita concentración que tuviéramos y con ese coeficiente de extinción tan grande, podíamos obtener la concentración del producto desde el principio. Y eso nos dio lugar a que tuviéramos, pues, como les dijera, pues un método muy barato y es sofisticado hasta cierto punto, pero sencillo de poder seguir estas reacciones, ¿sí? Y bueno, pues trabajamos con estos equipos que son muy nobles, son equipos que no se descomponen fácilmente, ¿sí? A comparación del espectrómetro de masas, que es todo lo contrario. Ahorita les voy a platicar por qué, ¿no? Más adelante. Esto es Equalízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Ya regresamos. Esto es Equalízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Estamos de regreso. Bueno, esto fue la línea de investigación, es la principal en donde he trabajado más en mi investigación, pero también he estado en química analítica, ya posteriormente a través del tiempo, después de haber prácticamente acabado con esta línea de investigación, de haber estudiado un montón de reacciones de nitrosación, me di cuenta de que también era importante de determinar cuánto está presente de nitrosocompuestos en alimentos de uso frecuente, ¿sí? Ya formados, ¿sí? Con el espectrofotómetro yo estudié la formación. Ahora lo que me interesaba era con el espectrómetro de masas que nos llegó al tecnológico, que este es un equipo muy, muy caro y muy caro también de usar, porque usa helio como gas acarreador. Un tanque de helio cuesta aproximadamente 50,000 pesos, imagínense. Entonces lo usamos en química analítica para detectar los mismos nitrosocompuestos, pero ya formados y en alimentos o bebidas que son de uso frecuente. ¿Qué más frecuente en México que el tequila, verdad? O sea, todo el mundo toma tequila y sabíamos por información publicada que se encontraban trazas en el tequila. Lo que no había reportado es que hubiera una técnica que usara el espectrómetro de masas para analizar el tequila y cuantificar los nitrosocompuestos en tequila. El tequila, durante una fase de su producción, hay una cocción ya ven que se saca una penca, después se saca el aguamiel, y hay una parte en esa producción del tequila en donde hay un ahumado, y ahí hay la posibilidad de que se formen los nitrosocompuestos. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de encontrar una técnica con este equipo tan sofisticado que fuera sencilla, ¿sí? Y no fuera costosa, aun cuando el equipo lo es, ¿sí? Entonces lo hicimos, publicamos también, encontramos la técnica, sí detectamos los nitrosocompuestos, encontramos uno principalmente, la nitrosodimetil-urea, fue la que más encontramos en cantidades grandes, pero nunca llegan a representar un problema para la gente que toma tequila, ¿sí? Es más problema pues el estar tomando tequila y la cruda que conlleva que la cantidad de nitrosocompuestos que se encuentran ahí. No llegan a representar un problema. Lo que sí es un problema es consumir nitritos con aminas. Ahí sí es muy, muy peligroso. Pero en el vino tinto que estudiamos en Francia y en la tequila que estudiamos aquí en México, no llega a representar ningún problema la cantidad que detectamos nosotros. Pero a cambio de eso, encontramos una técnica muy sencilla que se podía aplicar teniendo este equipo a nuestro alcance, ¿sí? Aquí el problema es tener el equipo. Si tienes el equipo, ya puedes poner la
la técnica que nosotros implementamos. Esta técnica la publicamos, han salido hasta la fecha 3 artículos de esta técnica, 3 o 4 creo. Y bueno, pues hemos tenido muchas citas a estos artículos, nos ha ido bastante bien con ellos. Pero no es solamente eso, ya que tenemos este equipo tan sofisticado, también nosotros quisimos estudiar la composición de los aceites esenciales, ¿sí?, que hay en la región de Celaya. Ustedes saben que México es riquísimo en cuanto a la variedad de plantas y por lo tanto de aceites esenciales que existen en nuestra región. Y acuérdense que muchos de estos aceites y del extracto de estas plantas tienen propiedades medicinales, ¿sí? Váyanse al mercado de Cañitos, al mercado Morelos, y van a ver que está lleno de gente vendiendo plantas, ¿sí?, que por conocimiento desde los tiempos antes de que llegaran los españoles, la gente pues ha descubierto las propiedades, y hay algunas que han sido muy estudiadas y hay otras que no tanto. Entonces, nosotros teniendo en cuenta esto, pues nos interesó hacer estudios en aquellas plantas que casi no se han estudiado o que no se han estudiado para nada. Entonces, lo que hacemos es nosotros que a estas plantas les hacemos una extracción con hidrodestilación, ¿sí? La extracción de su aceite esencial, ¿sí? Pero resulta que algunas de estas plantas son, como les dijera, pues digamos duras, entre comillas, para hacerle las extracciones. Entonces nosotros en el tecnológico también en una tesis de doctorado desarrollamos un prototipo de un equipo que es capaz de dar pulsos eléctricos para que se dilaten los poros de las células superficiales de la planta, y al dilatarse se facilita la salida del aceite esencial. Esta es una técnica relativamente novedosa que se está usando en todo el mundo, y imposible que nosotros comparamos el equipo. Entonces lo hicimos, lo hizo un alumno, ¿sí?, de doctorado. Él lo desarrolló y no está completamente terminado todavía. Nos faltan algunas interfaces en las que se ha estado trabajando. Estábamos ya a punto de terminarlo, pero se nos vino lo del COVID y ya no terminamos el equipo completamente con interfaces. Sin embargo, sí se puede usar, ya lo hemos usado, ya se han titulado 3 alumnos más o menos usando esta técnica. O sea, nosotros queremos extraer el aceite, pero antes le hacemos un pretratamiento a la planta dándole pulsos eléctricos. De esa manera se dilatan las células superficiales y facilitan la salida de este aceite esencial, que después hay que separarlo y analizarlo con el espectrómetro de masas, ¿sí? Actualmente, pues hay una alumna de maestría que está empezando con esta técnica. Estamos escogiendo la planta. Escoger la planta es muy importante porque pues hay muchas plantas que ya han sido estudiadas, ¿no?, que ya hay mucha información. ¿Qué caso tiene? ¿Sí? Si acaso es interesante porque la mayoría de las veces no se les dan pulsos eléctricos. Y entonces la ventaja de nuestra investigación es en que al darle estos pulsos, pues obtenemos un rendimiento mucho más alto del aceite. En fin, de todas maneras, yo prefiero desde el principio durar un tiempo escogiendo la planta, preguntando en diferentes mercados, viendo qué propiedades medicinales tienen las plantas, y ya ven que siempre están encontrando nuevas, en los mercados siempre hay nuevas plantas, ¿no?, que tienen diferentes características, y en nosotros entonces andamos buscando la manera de hacer el análisis y encontrar el principio activo de esa cualidad que tiene la planta para curar ciertos padecimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo actualmente, es en lo que estoy trabajando más, y se me hace una labor muy importante porque pues es un desperdicio que en México haya tanta riqueza de vida vegetal y con propiedades tan positivas, y que no sean analizadas y que no sean utilizadas, ¿no? En el momento en que se encuentra el principio activo, pues es el inicio para que de ahí se obtenga un medicamento,
¿sí? Si se detecta. Nosotros no pensamos, como les dijera, estamos bien ubicados, ¿no? Lo único que queremos nosotros es hacer la hidrodestilación, analizar el aceite y encontrar el principio activo. Ya lo demás es mucho trabajo, ¿sí? Habría que sacar una cantidad bastante grande para llegar a obtener el medicamento. Eso ya lo haría alguien más, la industria farmacéutica, ¿no? Pero con la información que nosotros les demos acerca del principio activo y de qué planta, pues es mucho más que suficiente para iniciar la producción de medicamentos, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la química analítica. Acuérdense, son 3 líneas de investigación. La primera fue cinética química, la hicimos en combustión, la hicimos en fase líquida. Después estamos haciéndolo, les estoy describiendo la línea de investigación de química analítica con el espectrómetro de masas. Aquí es para determinar nitroso-compuestos y para encontrar el principio activo en los aceites esenciales. Y luego, por último, también una línea de investigación en la que estoy involucrado es en la simulación de ingeniería química, pero también procesos en el ámbito biológico, ¿sí? Entonces, para esto, yo no soy experto, esta área sí no es mi, como le dijera, mi fuerte, pero a través de colaboraciones con mis compañeros, que hay excelentes investigadores, simuladores en nuestro departamento, lo hemos llevado a cabo en forma conjunta. Usamos casi siempre dinámica molecular y nos valemos de softwares que últimamente han salido muy sofisticados que pues que nos pueden reproducir, como les dijera, los fenómenos biológicos que ocurren a nivel atómico y molecular desde el punto de vista electrostático. Entonces, a través de estas simulaciones, por ejemplo, del proceso de hidrodestilación, ya hay una tesis, la última tesis de maestría que acaba de terminar uno de mis alumnos, la terminó ahora en enero, perdón, entre diciembre y enero la terminó, fue simular el proceso de hidrodestilación, o sea, lo hizo experimentalmente y luego lo trató de simular con ecuaciones y todo lo que ello conlleva, ¿sí? Y se obtuvieron resultados bastante interesantes. Acuérdense que es muy importante tener simulaciones porque es mucho más barato a llevar a cabo procesos simulándolos que llevándolos a cabo en la vida real. Es más barato y más seguro también por otra parte, ¿no? Se corren menos riesgos. Entonces, ya también aquí te estamos teniendo resultados. Tengo varias publicaciones, pero siempre son con colaboraciones. Yo no soy como les dijera, yo no soy el líder de esta línea de investigación, ni mucho menos. Simplemente, pues me he tenido que involucrar porque es necesario, ¿sí? Y he estado aprendiendo mucho. Bueno, pues así, a grandes rasgos, esto es lo que les podría platicar de mis líneas de investigación que he llevado a cabo en el extranjero. Les digo, aproximadamente 8 años he estado fuera. Nunca he estado en Estados Unidos. Siempre he preferido Europa, Australia. Le he sacado siempre la vuelta a Estados Unidos. Porque aparte, yo pienso que aparte de llevar a cabo una investigación de alto nivel, el medio en el que uno vive influye y a mí nunca me ha gustado no me ha traído nada de Estados Unidos nunca, ni siquiera para ir de vacaciones. Entonces, siempre le he sacado la vuelta y me he ido mejor a Australia, Nueva Zelanda y pues a un montón de países de Europa. No sé si tengan alguna pregunta. Pues mire, doctor, la verdad, pues estamos muy sorprendidos por su línea de investigación. La verdad, son muy, muy interesantes. Creo que hasta me gustó más la de química analítica y de que está aprovechando las plantas de aquí en de México para saber, pues todo lo que conlleva para así ayudar a la línea farmacéutica, para hacer más medicina, para aprovechar, más bien lo que tenemos aquí en este planeta, pues.
Y la verdad, también le quisiéramos preguntar más que nada, ¿qué es lo que más le gusta de sus líneas de investigaciones? Porque lo vimos, bueno, lo escuchamos muy apasionado ahorita que nos estaba platicando de todo esto. Ujú. Sí, sí, Jessica, fíjate que lo que más me apasiona es esto último que estoy haciendo de química analítica, precisamente por lo que tú dices, que estamos rodeados de una riqueza increíble en México de todo, incluyendo en el aspecto de la vida vegetal, y a veces la desaprovechamos, ¿sí? Y puede estar ahí a la vuelta de la esquina un medicamento que puede ser altamente beneficioso para un padecimiento y a veces por no investigar a las plantas formalmente, la gente que las encuentra tiene mucha experiencia, pues son gente que tiene siglos de conocer las plantas, ¿no? De la región, ¿sí? Y se lo van pasando de generación en generación, te digo, desde antes de que llegaran, mucho antes de que llegaran los españoles. Yo creo que estoy hablando, no sé, de muchos, muchos años, ¿no? 100, 200, 300 años, no sé, de la gente que vivía por aquí en la región y que ellos de alguna forma han descubierto las bondades de estas plantas, ¿sí? Y y ese conocimiento que han adquirido todavía lo han seguido aplicando y algunos de ellos son muy hábiles, ¿sí? Y entonces, pues esto es algo dinámico, o sea, no es algo estático. Siguen encontrando plantas que de forma empírica, o sea, ellos se dan cuenta por los olores, por la textura, por la forma, ¿sí? Se dan cuenta de en qué podría ayudar el extracto de estas plantas, ¿no? Entonces, generalmente se maneja en forma de té, en forma de tés. Pues muchas de ellas, pues ya han pasado de ser plantas que se usan así en forma de té a ser medicamentos, ¿no? Cuando a través de la experiencia se dan cuenta de que sí es cierto los beneficios, ¿sí? Se comprueban los beneficios a través del principio activo que se encuentra. ¿Sí? ¿Cuál es el principio activo que ataca ese padecimiento? Entonces, esto me apasiona mucho porque es algo positivo. En cambio, todo lo de los nitrosocompuestos es muy necesario, pero tiene una carga negativa, ¿sí? Es preocupante que en nuestro país nadie sepamos de estos nitrosocompuestos y sigamos comiendo nitritos, que no se respeten los límites de 150 partes por millón y estemos usando 300, ¿sí? Eso, pues tiene como una cierta carga, ¿no? Yo creo que yo ya hice todo lo que podía, di muchas conferencias, me informé del problema, sí me financiaron varios proyectos para estos estudios, pero esta línea de investigación de la química analítica, pues es más positiva, ¿cómo te dirán? Más constructiva de alguna manera. Y entonces me apasiona y es lo que estoy haciendo de momento, ¿sí? Pero es caro porque tenemos que usar el espectrómetro de masas, ¿sí? Que te digo, el helio está carísimo de momento. Bueno, siempre está, pero ahora pues está peor. Y el equipo pues es muy sofisticado y muy susceptible a que se descomponga. Al contrario del espectrofotómetro, que ustedes lo han manejado en el laboratorio Integral 2, ¿se acuerdan? Para seguir las cinéticas. Esos equipos, bueno, tienen años y años y no les pasa nada, o casi nada, ¿no? Necesita ser algo muy fuerte para que se descompongan. En cambio, estos otros no. Este equipo del espectrómetro de masas es muy delicado. Entonces, mi respuesta es esta última línea de investigación es la que más me está apasionando, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Pues sí, también me parece de igual forma muy admirable y muy interesante, sobre todo las líneas en las que está trabajando. Yo, por ahí me había quedado una confusión, la verdad, no, más bien creo que fui yo el que no pude comprender bien cómo era la formación, pero regresándonos un poquito a lo que nos platicaba sobre los nitrosocompuestos que podían estar encontrándose en los embutidos como el jamón. Por ahí yo le quería preguntar, entonces, el problema grave de salud que existe es al momento de que una persona comience a consumir ya sea al mismo tiempo un jamón
y al mismo tiempo un pescado, o sería más bien la cantidad de partes por billón que tiene de nitroso compuestos el jamón como tal? Es decir, ¿no se podrían combinar estos dos alimentos en ningún momento? O es que sí, me parece que ahí me quedó la idea un poquito inconclusa a mí. Sí, sí, Cristóbal. A mucha gente le ha pasado eso. Mira, los jamones por sí mismos, tú puedes comer todo el jamón que quieras y aunque tenga 300 partes por millón o 400, como lo hemos encontrado, no va a llegar realmente a ser perjudicial el nitrito en sí mismo. Ahora han resultado estudios de que tratan de relacionar los nitritos con la muerte de cuna de los bebés, ¿sí? Pero eso ya es otra cosa, eso no tiene nada que ver con esto, ¿sí? En los adultos, yo nunca he visto que los nitritos sean perjudiciales, en sí mismos los nitritos, ni siquiera en cantidades altas, ¿sí? Lo malo está en que tú comas jamón con carne de pescado, por ejemplo. Ahí sí, la cantidad de nitrito alta y las aminas en cantidad alta que tiene el pescado, ¿sí? Te pueden generar los nitrosocompuestos en el estómago. No que estén ahí, no están en la carne del pescado. El pescado es buenísimo. Puedes comer todo el pescado que quieras y todas las aminas que quieras del pescado y no te va a pasar nada. Están en forma natural ahí. Lo que no es natural es que tengamos los nitritos como conservantes, ¿sí? Porque la combinación de los nitritos con las aminas del pescado, de ahí sí se genera el problema, ¿sí? Entonces, lo bueno es que no es muy frecuente que se combine los embutidos con el pescado, al menos en la cocina mexicana no es tan frecuente, aunque sí hay gente que hace como taquitos de atún, ¿no? De jamón, o sea, ponen jamón y le ponen atún. Por ahí algunas personas lo hacen. Eso no lo deberían de hacer, pero para nada, ¿sí? Y luego no nada más están las aminas y en las carnes, también hay muchos medicamentos que tienen aminas o ureas, y las nitrosoureas son iguales de cancerígenas que las nitrosaminas, ¿sí? Pero las nitrosoureas se encuentran en cantidades más pequeñas y en medicamentos, y las aminas se encuentran también en las carnes rojas, ¿sí? No tanto como en el pescado, pero también en las carnes asadas. Ya ves que pues, la gente se junta los fines de semana a hacer su carne asada. Ahí se llegan a formar las nitrosaminas. Y eso, pues lo sabe todo el mundo, menos nosotros en México, ¿sí? Pues tenemos tantos problemas de salud pública que yo creo que lo que menos importa es esto, ¿no? A la gente no le ha importado a la gente en México este problema, que lo tienen ya también visualizado en otros países. Entonces, mi recomendación es no combinar los embutidos con el pescado principalmente, ¿sí? Y de preferencia con la carne tampoco, con la carne asada. Los embutidos que tengan nitritos como conservantes. Si no tienen nitritos como conservantes, pues muy buenos, ¿no? Pero no, aquí en México se usan los nitritos indiscriminadamente, porque son muy buenos, dan muy buen color, muy buen aspecto a los embutidos, que no te dan otros conservantes. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta, Cristóbal. Sí, por supuesto, doctor. Sí, sí, es que sí tenía esa duda muy ahí ambigua, ¿no? Sobre, pues, que no, que me explicaba que pues no, como tal en sí los nitritos pues no vienen a representar un riesgo, ¿no? Ya sería la combinación de esto con algunos otros compuestos que encontramos, porque incluso esto nos da a entender también que entonces, pues en este caso las amidas o aminas que tenga el pescado, pues no son malas por sí, ¿no? Porque también como comenta, muy saludable un alimento como el pescado, que incluso pues es bien sabido que contiene una gran cantidad de omegas, ¿no? Y de grasas insaturadas que son pues muy buenas, ¿no? Para la salud cardiovascular. Sí, claro, exactamente. Sí, la gente se asusta, ¿no? Dicen, ¿y a poco ahora ya no voy a poder comer ni pescado? Claro que sí. Y sí puedes comer jamón también, pero no lo combines. Esa sería mi recomendación. Y mire, doctor, usted no lo dice en modo ya más científico el por qué no deberíamos de combinarlo, pero si se fija mucho antes, nuestras abuelitas o nuestras mamás sí nos han dicho que no combinemos el pescado, digamos, en una forma ligera con algo más pesado que son los embutidos, porque hasta cierto punto hace daño al cuerpo.
Y pues uno como, digamos, niño adolescente, pues dice, ay, ¿qué me va a hacer daño a mí si todavía estoy joven? Pero ahorita que ya nos lo dice científicamente, pues tiene pues, prácticamente la razón. Sí, es que la gente a través de los años, la experiencia de generación tras generación, se han ido dando cuenta de lo que puede ser perjudicial, aunque no a veces ni siquiera de manera consciente, simplemente por la experiencia, ¿sí? De nuestros antepasados, ¿sí? Detectan que algo no está bien y eso es muy afortunado porque nuestra cocina mexicana no tiene muchos platillos que combine los embutidos con los pescados, con el pescado, ¿sí? Sí, por supuesto, doctor. Ahora bien, estamos llegando a la parte final de este espacio que hemos preparado para el día de hoy. De verdad, mi reconocimiento y mi admiración total al trabajo que está desempeñando. Me parece que sí, como bien lo comenta, ha hecho una gran labor por llevar este tipo de investigaciones ya a una parte de una aportación, ¿no? A la sociedad y a la vida, a la parte médica, por también el tema en el cual está trabajando con los aceites esenciales. Entonces, nos gustaría, por supuesto, que creo que el tiempo no nos juega de buena forma en esta ocasión y nos gustaría que nos pudiese acompañar en otra ocasión para que nos continúe compartiendo acerca de las líneas de investigación y de lo que está ejecutando, porque me parece que estos temas dan para mucho más, para que podamos seguir platicando y usted nos pueda seguir instruyendo en esa manera. Entonces, pues no sé, ¿existe alguna forma en la que alguno de nuestros compañeros o nosotros como estudiantes de licenciatura pudiéramos acercarnos a usted por alguna red social o en algún medio de comunicación para saber más acerca de sus artículos de investigación, de sus líneas? Sí, sí, cómo no, con mucho gusto, Cristóbal. Pues mira, ya vamos a estar presenciales, entonces pues me van a encontrar ahí en el tecnológico, en el departamento de Ingeniería Química. Es la primera forma de un primer contacto, ya va a ser presencial, creo, hasta ahorita, que ya nos podemos encontrar ahí. Y el otro pues es a través de mi correo institucional, ¿sí? Que es galatorre, a ver, permíteme, no, ese no es el institucional. El institucional es a ver, permíteme, es Guillermo González, itcelaya.edu.mx, o bien el correo que tenemos en Ingeniería Química, que es alatorre@iqcelaya.itc.mx. Por supuesto que sí. Bueno, pues agradecemos a todo nuestro auditorio que nos ha estado acompañando este día en una emisión más de Igualízate. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio que ha dedicado para compartirnos más acerca de sus investigaciones. Doctor, ha sido un placer poder compartir este espacio con usted. Y bueno, antes de que despidamos, pues algo más que quieras agregar, compañera Jessica, también. Nada más también parte de mi agradecimiento por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y la verdad lo esperamos en otra emisión de Ecualízate para que nos siga platicando más de su rama de investigación porque la verdad es muy interesante y yo creo que a las personas que nos están escuchando les está gustando, así que sí quisiéramos tenerlo de vuelta. Claro que sí, con mucho gusto, Jessica, me avisan y con mucho gusto les puedo dar pues alguna información referente a cualquiera de las líneas de investigación que estoy manejando. Bueno, pues de nueva cuenta le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado en este espacio. Esperamos contar con su presencia en un futuro. Y gracias también a todos los radioescuchas de Ecualízate por haber estado con nosotros en una emisión más. Esperamos contar con su presencia en nuestra siguiente emisión. Bueno, quédense en sintonía de Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 de su FM. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una producción orgullosamente lince del Tecnológico Nacional de México en Celaya.